Esto pasó hace un par de años. Yo, Laura, soy arqueóloga y siempre me ha fascinado lo que los lugares antiguos pueden revelar. Desde que terminé la universidad, he estado trabajando en muchos sitios interesantes, pero aquel viaje al bosque fue diferente. Oí rumores sobre vestigios de una cultura olvidada en ese lugar. Así que decidí hacer una excavación. Los primeros días en el bosque fueron tranquilos. Instalé mi campamento en un claro. Había árboles enormes que parecían contar historias. Todo era silencio, solo el crujir de las hojas bajo mis pies y el canto de un pájaro lejano. Había una atmósfera extraña, como si el lugar estuviera vivo. No puedo explicar por qué, pero esa sensación nunca me dejó. En mi primera mañana de excavación, sucedió. Mientras cavaba, mi pala golpeó algo duro. No sabía si era una piedra o algo más grande. Al desenterrarlo, vi que era una esfera metálica, pequeña, del tamaño de mi mano, cubierta de inscripciones que no reconocía. Su brillo oscuro me intrigó. La miré fijamente, preguntándome si había encontrado algo importante. Decidí llevarla a mi campamento. Esa noche, el aire se volvió denso. Intenté descansar en mi tienda, pero empecé a escuchar murmullos. Al principio, pensé que era mi imaginación. Pero los susurros aumentaron, como si vinieran de la esfera. Me levanté y la observé. No sabía qué esperaba, pero sentí un escalofrío recorrerme. Los días siguientes fueron extraños. Escuchaba voces que me llamaban, pero al girar, no había nadie. Cuanto más miraba la esfera, más confusa me sentía. Las visiones empezaron a llegar, rituales, sombras danzando entre los árboles, ecos de un pasado que no entendía. La esfera parecía responder a mis pensamientos. No podía concentrarme, no sabía si todo era real. Mis compañeros comenzaron a desaparecer uno por uno. No sabía qué estaba pasando, pero la esfera parecía atraerlos, como si los reclamara. Miré a mi alrededor, y el bosque se sentía cada vez más opresivo. Todo parecía estar conectado, como si la esfera fuera el corazón oscuro de ese lugar. Un día, mientras escarbaba, sentí una mano helada en mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Solo sombras que se movían entre los árboles. El murmullador seguía presente, cada vez más insistente. Una voz clara dijo, ¿por qué estás aquí? Miré a mi alrededor, pero estaba sola. Mi corazón latía rápido. De repente, sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré, y un hombre apareció, sus ojos llenos de terror. Sal de aquí, me susurró. Antes de que pudiera preguntar, se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Nunca supe qué vio. Sentí que la esfera brillaba más intensamente en mi mano. El bosque estaba oscuro y lleno de vida. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Por qué estás con ella? Resonó la voz de nuevo, pero esta vez era más clara, como si todo el bosque me hablara. Me quedé quieta, incapaz de moverme. Miré en la dirección de la voz, pero no había nadie. El miedo me invadió. Sabía que tenía que irme, pero no podía soltar la esfera. Nunca supe que ese enigma permanecería sin resolver. Capítulo 2. No puedo escribir con precisión cuántas horas pasaron desde aquel encuentro. La noche se adueñaba del bosque con una oscuridad espesa. Tomé la esfera con ambas manos, y de repente, una luz tenue comenzó a emanar de ella. Era como si me estuviera invitando a descubrir más. Finalmente, la sensación de miedo se mezcló con una extraña curiosidad. ¿Qué eres?, le pregunté en voz alta, aunque sabía que no podía responder. Sin embargo, sentí que la esfera vibraba suavemente, como si reaccionara a mis palabras. Casi podía imaginarme que estaba conectada a algo más grande, que las voces del bosque eran su mensaje perdido. A medida que el tiempo avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. Decidí no quedarme en la tienda. Agarré la esfera, ahora más caliente, y caminé hacia el claro, guiada por una fuerza que no podía explicar. Los murmullos eran ahora casi un canto, y seguía sintiendo la mirada de aquellos seres que compartían este lugar. Cuando llegué al centro del claro, la luz de la esfera se intensificó. Las sombras danzaban a mi alrededor, cada una parecía cobrar vida propia. Mi pulso se aceleró. Era como si el bosque me estuviera observando con curiosidad, y a la vez, con recelo. Escuché la voz de nuevo, más fuerte que nunca, ¿qué harás con el secreto que has desenterrado? Las palabras resonaron en mi mente. No sabía qué se esperaba de mí. De repente, un viento frío sopló, levantando hojas y ramas, y la esfera comenzó a vibrar violentamente. Fue entonces que vi. Unos 10 metros más allá, entre los árboles,
una figura se materializó. Era la silueta de una mujer, su piel parecía hecha de sombras. Su rostro estaba sombrío, pero sus ojos brillaban con una luz que desafiaba la oscuridad. «Eres tú quien debe decidir», dijo la figura, y su voz retumbó en mis oídos. Era como un eco de todas las historias que el bosque había guardado. Me sentí atrapada entre un sentimiento de urgencia y la necesidad de revelar la verdad. De pronto, comprendí. La esfera, el bosque, la voz, todo estaba interconectado. Los desaparecidos, mis compañeros, probablemente eran parte de un antiguo ceremonial. El bosque, en su sabiduría, esperaba ser escuchado. Pero por lo que podía ver, tenía que dar algo a cambio. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, encontrando a regañadientes mi voz. La mujer no respondió. En su lugar, una risa suave llenó el aire. Una risa que sonaba a susurros olvidados, a alegrías y penas. La esfera, casi como si estuviera viva, me recordó a mis compañeros perdidos. Estaba yo destinada a ser otro nombre perdido en sus sombras. Mientras el viento ululaba y la figura desaparecía entre las sombras, supe que no podía irme. Tenía que desentrañar el secreto, deshacer el hechizo que mantenía al lugar cautivo. En ese instante, decidí que necesitaría más que valentía, necesitaría aliados. Iba a buscar al hombre que había visto antes. Él sabía algo y podría ayudarme a entender. Mientras el bosque giraba a mi alrededor, comprendí que cada paso hacia el misterio podría llevarme más cerca, no solo de la verdad, sino también de un peligro que no podía imaginar. Sería capaz de hallar las respuestas antes de que el bosque reclamara más vidas. Con el corazón acelerado y la esfera brillando en mi mano, me dirigí hacia el lugar de donde había llegado aquel hombre. Tenía que actuar rápido, el tiempo, de alguna manera, se estaba agotando. Capítulo 3. La oscuridad del bosque se cerraba a mi alrededor mientras avanzaba. El sonido crujiente de las hojas bajo mis pies era como un recordatorio constante de que no solo estaba sola, sino que había algo más ahí afuera, observándome. La esfera en mi mano parecía darme un poco de luz, pero incluso su destello palidecía frente al abrumador silencio que me rodeaba. Caminé con paso decidido, tratando de recordar cómo había llegado a aquel lugar donde había encontrado al hombre. Su rostro era la única imagen que me daba fuerza, pero también un miedo desconocido. ¿Qué había visto él? ¿Qué sabía de la esfera y del misterio del bosque? Llegué a un sendero que conocía vagamente. Lo seguí, mis sentidos en alerta. A cada paso, los murmullos de las hojas parecían más como un susurro de advertencia. «No te acerques», parecían decir. La idea de que me estaba adentrando más en lo desconocido me llenaba de inquietud. Sin embargo, eso no me detuvo. De repente, vislumbré una figura al final del sendero. Mis manos se enfriaron, y la esfera titiló con más intensidad. «Por favor, déjame que seas él», pensé, mientras me apresuraba hacia la sombra. Era él, el hombre que había visto antes, encorvado sobre algo en el suelo. «Espera», grité, y él se dio la vuelta, sorprendido. Sus ojos se abrieron, y el miedo que había en su mirada me hizo dudar un momento. «Pero estaba aquí con un propósito. Necesito hablar contigo». «Lo que encontré el bosque, la esfera, hay algo que, no deberías estar aquí», interrumpió, moviendo las manos como si pudiera alejarme del peligro. «No entiendes lo que hay. No puedes simplemente venir y buscar respuestas. No puedo quedarme quieta». Alguien desapareció, y podría ser, no terminé la frase, pero sabía que él comprendería. Su rostro se tornó más serio. «Ellos no perdonan», murmuró, dando un paso más cerca. «El bosque exige un precio, y una vez que estás dentro, es complicado salir». Sentí una punzada de terror. ¿Qué estaba dispuesto a ofrecer el bosque a cambio de la verdad? «¿Qué debo hacer?», pregunté, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. «Debes encontrar los nombres», dijo. «Los nombres de quienes se perdieron. Solo así podrás liberar sus almas, y quizás salvarte a ti misma. Hablo de los desaparecidos. No puedes regresar vacía. El bosque no lo aceptará». Las palabras me golpearon. ¿Los nombres? Era eso lo que necesitaba. No tenía ni idea de cuántos habían desaparecido o de cómo podía encontrarlos. Pero sabía que tenía que intentar. Antes de que pudiera reaccionar, la esfera empezó a vibrar de nuevo, más fuerte que antes. Una luz pulsante estaba surgiendo de ella. Miré al hombre, y sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía. «¿Debo irme?», dijo, retrocediendo. «Espera», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome sola en el sendero. Sentí el aire helado rodeándome.
Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la esfera del bosque, que destellaba como si pudiese tomarse vida propia. Debía actuar rápido, pero sabía que ahora también había un nuevo objetivo: hacer una lista, encontrar los nombres, buscar la forma de liberar a los atrapados. Me giré y volví a caminar, ahora con más determinación. Pero a cada paso, me preguntaba, ¿lo lograría antes de que el bosque decidiera que yo era una de sus almas perdidas? Al llegar al claro, la luz de la esfera se apagó. Era un oscuro presagio. A lo lejos, escuché un crujir. Alguien o algo se acercaba. Una sombra emergió entre los árboles. Mi respiración se detuvo. Sería el bosque reclamando lo que le pertenecía. Capítulo 4. La sombra se movía lentamente entre los árboles, como si calculara cada paso que daba. Mi cuerpo se paralizó, y la esfera permanecía en mis manos, silenciosa y oscura. El aire se volvió espeso, cargado de un temor palpable. ¿Quién o qué estaba por aparecer? A medida que la figura se acercaba, pude distinguir líneas difusas y contornos vagos. Era solo una silueta, pero había algo en su forma que me resultaba inquietante. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de reafirmar mi control sobre la situación. La voz me salió más temblorosa de lo que quería. La figura hizo una pausa. Mi pulsación se aceleró y apreté la esfera entre mis manos. Entonces, a unos pasos de mí, se detuvo. Era un niño. Su rostro estaba pálido y su mirada mostraba un profundo desamparo. Me llené de confusión y miedo. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, sintiendo que la ruta de mi misión se complicaba aún más. Él no respondió. Sus ojos se fijaron en mí, pero parecía que estaba mirando a través de mí. La atmósfera cambió de nuevo. El silencio del bosque se hizo aún más inquietante. ¿Tú eres uno de los desaparecidos?, murmuré, la angustia drenando mis fuerzas. El niño asintió lentamente, el gesto era una mezcla de tristeza y temor. Debes irte, dijo con voz pequeña y quebrada. No hay salvación aquí. Pero tengo que ayudarte. Hay nombres que debo encontrar, no puedo dejarte. Mis palabras se perdieron en el aire. Quería adentrarme más, quería ayudarlo, pero algo en los ojos del niño me hizo recordar las advertencias del hombre. Algo en el aire me decía que avanzar más podría ser un error. Ellos no dejarán que te vayas. El tiempo no funciona aquí como afuera, explicó el niño, y por un momento, sentí que algo de su dolor me atravesaba. ¿Qué había hecho el bosque con él? Que lo había atrapado en este limbo. En un instante, la esfera cobró vida nuevamente, iluminando el rostro del niño. Fue como si el brillo lo despertara de un sueño oscuro. Los nombres están en el río. Debes ir antes de que caiga la noche, dijo mientras una ráfaga de viento hacía temblar las hojas a nuestro alrededor. No olvides. Ellos vendrán por ti también. Sin poder controlarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quiénes vendrán?, pregunté, pero él ya no estaba. En el siguiente instante, desapareció como si nunca hubiera estado allí. El crujido del bosque se intensificó, y un grupo de sombras emergió entre los árboles. No eran figuras humanas, sino movimientos imprecisos, casi como si el mismo bosque estuviera cobrando vida. Algo dentro de mí dijo que estos eran los que habían sido olvidados, los que vagaban sin rumbo. Sus ojos parecían arder en la oscuridad. Me di la vuelta y empecé a correr, sintiendo que cada paso podía ser el último. Tenía que ir al río y encontrar esos nombres, pero el frío que me seguía era más que físico. Era una urgencia desgarradora, como si el bosque no solo exigiera un precio, sino que ansiosamente reclamara un nuevo alma. Mientras corría, escuché susurros que parecieron elevarse del suelo. No podrás escapar, no podrás escapar. La advertencia era para mí. La ansia por descubrir los nombres y la desesperación por escapar se entrelazaban en mi mente. Tenía que encontrar la respuesta antes de que el bosque decidiera que ya era parte de su oscura historia. La noche avanzaba y el río estaba más cerca. Pero, ¿qué descubriría allí? El bosque no se detendría, y el tiempo no estaba de mi lado. Capítulo 5. La brisa se volvía más fría a cada paso que daba, como si el bosque respirara a mi alrededor. Las sombras se deslizaban entre los árboles, siempre al acecho, mientras yo me adentraba en la oscuridad. El rayo de luz de la esfera guiaba mi camino, pero sentía que su luz era insuficiente para ahuyentar lo que acechaba entre los árboles. Finalmente, llegué a la orilla del río. Las aguas oscuras se deslizaban como un velo constante, reflectando la luna que comenzaba a asomarse. La superficie parecía estar viva, ondulando en un ritmo propio. Recordé las palabras del niño: los nombres están en el río. Me arrodillé y miré de cerca. La corriente era fría y despiadada,
pero sentí una conexión más profunda. Busqué alguna señal, buscando cualquier indicio de lo que necesitaba encontrar. Mis dedos tocaron el agua, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Podía sentir algo, una energía que latía bajo la superficie. Entonces, vi una sombra moverse en el agua. Mi corazón se detuvo. No puede hacer, murmuré mientras me inclinaba más. Ahí, bajo el fluir del río, vi lo que parecían ser nombres, escritos en trozos de papel desgastados. Agarré uno con más fuerza y lo saqué del agua. La humedad empapó mis manos, y mi respiración se volvió errática. Era un nombre familiar, uno que había oído antes. Laura, leí en voz baja. Era mi propio nombre. Pero el miedo se mició con la confusión. ¿Por qué estaba mi nombre entre los desaparecidos? La realidad parecía distorsionarse y un miedo mayor comenzó a apoderarse de mí. De repente, escuché un murmullo detrás de mí. No deberías estar aquí, dijo una voz profunda y resonante. Giré con rapidez, encontrándome cara a cara con una figura que parecía atravesar el rocío de la noche. Era un hombre alto, su rostro oscuro cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha. No se movía, solo me observaba con unos ojos que parecían devorar la luz. ¿Quién eres?, pregunté, pero mi voz temblaba. La figura no respondió al instante, como si el tiempo no le importara. Cuando los nombres aparecen en el agua, es un signo de que el pasado quiere ser recordado, o lamentado, dijo el hombre finalmente. La desdicha ha llegado al río, y tú has sido escogida para cargar con ella. No tengo idea de lo que estás diciendo, protesté. Solo quiero ayudar a encontrar a quienes se han perdido. Esta esfera no sé qué es, pero me lleva allí donde tengo que estar. La risa del hombre resonó en el aire frío, como un eco distante. Lo que buscas es un juego peligroso. El río no brinda respuestas, solo alimenta la sed de aquellos que ya no existen en su forma original. Una vez que las sombras te vean, ya no habrá marcha atrás. La tensión era palpable. Miré hacia el río nuevamente, mis pensamientos en caos. El agua se agitaba como si estuviese reclamándome. ¿Era eso lo que querían? Que los siguieran su trampa disfrazada de salvación. A medida que el hombre daba un paso hacia adelante, sentí como si la noche se apretara a mi alrededor. De repente, se oyó un estallido a mis espaldas. Una figura emergió del bosque, agazapada y lista para lanzarse sobre mí. La esfera en mis manos brilló intensamente, pero su luz no era suficiente para frenar la sombra que se acercaba. Tenía que decidir, quedarme a enfrentar la oscuridad o saltar al río. Mis instintos gritaron que el tiempo se había agotado, y en un instante de desesperación, me lancé hacia el agua. Sin mirar atrás, sabía que lo que descubriese después ya cambiaría mi historia para siempre. Capítulo 6. El agua helada me envolvió al caer. Sentí como el río me reclamaba, arrastrándome hacia su corriente oscura. Por un momento, la gravedad del miedo se desvaneció, reemplazada por un impulso de supervivencia. Nadé, moviendo mis brazos frenéticamente, empujando el agua fría y oscura. La esfera en mi mano seguía brillando, un faro de esperanza en medio de la penumbra. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, la corriente me liberó. Superé la orilla y emergí, jadeando, en un pequeño claro del bosque. El sonido del río se desvaneció detrás de mí, pero la sensación de que estaba siendo observado permanecía. Me levanté, temblando de frío y confusión. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme. La esfera aún brillaba débilmente, iluminando un pequeño círculo a mis pies. El bosque se sentía diferente, había una humedad densa en el aire, como si las sombras estuvieran hablando en susurros. ¿Laura? Una voz familiar rompió el silencio. Giré bruscamente, y ahí, entre los árboles, apareció Daniel, mi hermano mayor. Su rostro estaba pálido, y me miraba con una mezcla de alivio y preocupación. Estaba buscando por todas partes. Daniel, apenas pude pronunciar. No sé lo que está pasando. Vi mi nombre en el río, y luego la confusión me envolvía como una niebla. No tienes tiempo para explicaciones, interrumpió, mirando hacia el bosque con ansiedad. Tienes que venir conmigo. No estamos a salvo aquí. Su tono me inquietó. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has visto? Hay cosas en el bosque que no comprendes. Desde que llegaste, ha habido actividad. Me miró con seriedad. Ellos saben que estás aquí. Los nombres son solo el principio. En ese momento, la esfera en mi mano comenzó a vibrar, enviando oleadas de luz por todas partes, como si respondiera a la tensión en el aire. Daniel dejó escapar un susurro. Eso no debería estar contigo.
¿Qué significa?, pregunté, sintiendo de nuevo esa presión en el pecho. Cada segundo contaba, y la decisión estaba pesando sobre mí. Es solo una esfera. Me guía en este lugar. No, es un faro. Ellos la están buscando, dijo, su voz temblorosa. Solo le estás dando más poder. Antes de que pudiera procesar lo que decía, un crujido resonó entre los árboles más cercanos. Miré hacia el sonido, mi instinto en alerta máxima. La figura del hombre del río apareció de nuevo, pero esta vez un grupo de sombras lo rodeaba, moviéndose entre los troncos como espectros. Vamos, grité a Daniel, quien se quedó inexplicablemente quieto, su mirada fijada en las sombras. Debemos correr. El terror se apoderó de mí mientras comenzamos a correr juntos, atravesando el bosque. Con cada paso, las sombras parecían crecer, susurros querían atraparnos. La esfera vibraba más intensamente, como si intentara guiarnos hacia una salida, pero el camino se oscurecía. De repente, un alarido desgarrador resonó detrás de nosotros. La voz del hombre del río sonó más clara que nunca. Los nombres son solo el comienzo, Laura. Recuerda lo que has visto. No sabíamos hacia dónde íbamos, pero una verdad dulce y amarga me atravesó. Esto apenas comenzaba. ¿Qué era lo que realmente acechaba en las sombras? ¿Y por qué mi nombre era uno de los que resonaban en el bosque? Aceleré el paso, pero las preguntas atormentadoras seguían llegando, y con cada una se acercaba una respuesta aterradora. El bosque comenzó a cerrarse a nuestro alrededor, y no sabía si esta vez podría escapar. Capítulo 7. Sentí que el aire se volvía más denso a cada paso. Las sombras ya no eran solo oscuridad, eran presencias, entes que se movían al margen de mi visión. Daniel me arrastraba hacia adelante, pero sus pasos se hacían más lentos. Rápido, Daniel, le grité, sintiendo el pánico nacer en mi pecho. La esfera en mi mano temblaba más, y una luz azulada escaneaba el suelo, pero no me daba dirección. Solo me desorientaba. El claro está cerca, me dijo con voz entrecortada. Con cada palabra, miraba por encima de su hombro, como si las sombras tuvieran la capacidad de atraparlo en cualquier momento. Pero debemos estar atentos. No podemos detenernos. El susurro del viento se convertía en gritos, a medida que la figura del hombre del río se acercaba, acompañado por las sombras danzantes. Laura, resonaba su voz, un eco que hacía eco en mi mente, acumulando terror. Justo entonces, el suelo tembló bajo nuestros pies. De repente, una raíz seca se elevó como una serpiente, bloqueando nuestro camino. Caímos, y la esfera se deslizó de mis manos, apagándose al tocar la tierra. No, grité, extendiendo la mano, pero ya era tarde. La oscuridad se tragó la luz, y el bosque fue envuelto en un silencio aterrador. Daniel gritó mi nombre, pero ya no había forma de saber en qué dirección nos encontraríamos. El pánico me paralizó por un instante. La esfera, dijo Daniel, mirando la oscuridad. Bajo esa negrura, me di cuenta de que estaba sola, perdida en un laberinto de sombras. Intenté recordar cómo llegué allí, pero las imágenes se desvanecían, como recuerdos lejanos. Entonces, decidí avanzar en la dirección de su voz. El sonido de nuestras respiraciones se mezclaba con el crujir de la madera. De pronto, las sombras comenzaron a moverse, deslizándose como peces en el agua. ¿Qué son?, murmuré. Son guardianes, protectores del bosque. No deben saber que estás aquí, dijo Daniel a mi lado, su voz una mezcla de temor y determinación. Esa información me inquietó. Protectores. ¿Cómo puede ser eso? Tu presencia ha generado algo más. Desde que llegaste, estas fuerzas se han agitado, explicó, sacudiendo la cabeza. No solo buscan detenerte, quieren apoderarse de ti. ¿De mí? ¿Por qué?, pregunté, sintiendo una angustia creciente. Porque el pasado está ligado a tu nombre. No puedes recordarlo ahora, pero ellos saben quién eres realmente, respondió, mirando al bosque con una expresión de angustia. Sus palabras se sentían como un peso adicional, algo que no quería llevar. Al volver a avanzar, la esfera comenzó a brillar tenuemente, como si estuviera respondiendo a mis sentimientos de miedo. Las figuras en la sombra retrocedieron un momento, y ahí fue cuando lo vi, una apertura en el bosque, un resplandor dorado brotando desde dentro de las ramas. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo un tirón de curiosidad. No, gritó Daniel, sujetándome del brazo. Es una trampa. Te atraerá, pero es peligroso. No podemos arriesgarnos. Pero era demasiado tarde. La luz dorada me llamaba, como un imán, y cada fibra de mi ser quería acercarse. Miré a Daniel,
pero su rostro mostraba pura desesperación. Sin poder resistirme, corrí hacia la luz. Pero en el último segundo, una sombra se desplomó sobre mí, y la calidez de la luz se desvaneció al instante. Sentí como el aire se volvía helado, y me encontré atrapada entre el brillo dorado y la oscuridad amenazante. Laura. El grito de Daniel resonó a mi alrededor, pero había algo más en ese instante, algo que era a la vez familiar y aterrador. Dentro de esa oscuridad, algo intentaba comunicarse conmigo, una voz perdida entre la bruma. En ese momento, supe que todo lo que había creído saber estaba a punto de cambiar. Las sombras se acercaron, y comprendí que era solo el comienzo de un juego que yo no había elegido. Sin embargo, me negaba a abandonarme al miedo. Esto no ha terminado, murmuré en voz baja, mientras la oscuridad intentaba engullirme. Capítulo 8. La oscuridad me envolvía como una manta pesada, y la voz que resonaba en mi mente se volvía más clara. Era un susurro, una melodía distante que parecía contarme historias que habían sido olvidadas. Laura, decía. Podía sentir su urgencia, su deseo de ser escuchada. La confusión apretaba mi pecho. De repente, un viento helado recorrió el espacio. Las sombras se detuvieron, como si algo las hubiera asustado. ¿Qué quieren de mí?, pregunté en voz baja, buscando respuestas en aquel vacío. Sin embargo, la voz se desvaneció y el silencio regresó, más inquietante que antes. A través de la penumbra, vislumbré un contorno. Era Daniel, su figura apenas visible, pero su voz alcanzó mis oídos como un faro en la tormenta. Laura, aquí, su tono lleno de angustia. Podía oír el temblor de su respiración, notando que estaba tan asustado como yo. Estoy aquí, grité con todas mis fuerzas, intentando acallar el miedo que me consumía. Comencé a avanzar hacia su voz, pero las sombras parecían moverse, obstruyendo mi camino. En cada paso, sentía que algo me empujaba hacia atrás, una fuerza oscura que no comprendía. La esfera, aún apagada, había caído a un lado, y decidí arrastrarme hacia ella, sintiendo el frío suelo de la tierra. Mis dedos tocaron su superficie, pero no había luz. Intenté encenderla, deseando que me guiara, que me sacara de esa pesadilla. Pero el bosque parecía tener su propia voluntad, y la esfera permanecía opaca, como un recuerdo olvidado. Daniel, grité otra vez, comenzando a entrar en pánico. Las sombras se arremolinaban, como si se estuvieran preparando para atraparme. Los susurros comenzaron de nuevo, mezclándose con el eco de mi voz. Pero esta vez había algo más en ellos. Escuché risas lejanas, burlonas. El pasado siempre vuelve, oí susurrar. Horror y fascinación chocaron en mi interior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué vínculos tenía yo con este bosque y sus secretos? Finalmente, logré arrastrarme hacia donde creía que estaba Daniel. Sujétame, le grité. Tomó mi mano y, en ese instante, una corriente de energía me recorrió. La esfera brilló con intensidad, enviando destellos de luz que atravesaban la niebla. Rápido, hacia el claro, dijo Daniel, su voz más decidida ahora. Corrimos juntos, la luz de la esfera comenzando a revelar nuestro camino. Las sombras chillaban, pero no podían tocarnos mientras la esfera brillara. Al salir al claro, la luz se hizo incómodamente brillante, y el aire se sintió diferente, como si nuestra llegada hubiera perturbado algo. Miré alrededor, viéndolo todo con asombro. El claro estaba lleno de flores y árboles que nunca había visto, como si estuviera en un lugar diferente del mundo. Pero lo que me sorprendió más fue un pedestal en el centro. Al acercarme, vi un objeto brillante de color dorado reposando sobre él. Era similar a la luz que había intentado alcanzar antes, y me sentí atraída hacia él. ¿Qué es eso?, pregunté, pero Daniel me detuvo. Es el corazón del bosque. No debes tocarlo. Sus ojos se amplían de terror. Es lo que esas sombras quieren. No dejes que te engañen. Gran parte de mi deseo se desvaneció al instante. Sin embargo, la voz en mi mente retumbó de nuevo, más fuerte y clara. Laura, ven, tu destino te espera. El llamado era innegable. Atrapada entre mi curiosidad y el miedo, tuve que elegir. Con un temblor en la voz, dije, no estoy segura de ser quien creen que soy. Pero, a medida que me acercaba al pedestal, entendí que tal vez, finalmente, era el momento de descubrirlo. Antes de que pudiera tomar una decisión, las sombras comenzaron a rodearnos nuevamente. La luz de la esfera parpadeó y el frío envolvió el claro. No sabía si el final estaba cerca o si solo empezaba. Pero una cosa era clara, las respuestas estaban a un solo paso de distancia. Capítulo 9. La luz de la esfera comenzó a pestañear,
como si estuviera a punto de extinguirse. Eso me paralizó. No, no ahora, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna. Las sombras se acercaban, sus figuras distorsionadas y retorcidas se iban materializando a nuestro alrededor, como si el bosque estuviera vivo, hambriento. Laura, tenemos que irnos, dijo Daniel, tirando de mi mano. Su ansiedad era palpable, pero mis pies parecían estar pegados al suelo, absorbiendo la energía del objeto dorado en el pedestal. La voz resonaba en mi mente, insistente, tu destino te espera. ¿Qué significa eso? Grité al vacío, como si las sombras pudieran ofrecerme una respuesta. Daniel apretó mi mano con más fuerza, como si intentara anclarme en la realidad. No lo sé. Pero no podemos quedarnos aquí. La esfera, a pesar de su titilante luz, no tenía la fuerza que una vez tuvo. Las sombras aumentaron en número, susurrando, riendo en un lenguaje antiguo que no comprendía. El pasado siempre vuelve, repetían, resonando en mis oídos. Un impulso repentino me atravesó al mirar el objeto dorado. Era hipnótico, brillante y atractivo, como si tuviera vida propia. Pero también había un misterio oscuro y amenazante que lo rodeaba. Laura, escúchame, Daniel me sacudió levemente. No te acerques más. Su voz me devolvió a la realidad. Miré a su rostro, lleno de preocupación, y entendí que lo más importante era protegernos a ambos. Tienes razón, respondí, dando un paso atrás. Sin embargo, algo dentro de mí todavía luchaba. Pero, si es el corazón del bosque, tal vez deberíamos entenderlo. Las sombras se estremecieron, y una risa estruendosa retumbó a nuestro alrededor. Sentí un frío extremo, como si fuera atacada por el mismo aire que nos rodeaba. Daniel, hay que irnos ahora, grité, comenzando a retroceder mientras las sombras parecían hacerse más corpóreas. Imbuido de valor, Daniel se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el sendero que habíamos seguido para llegar allí. Comencé a correr tras él, pero no podía quitarme de la cabeza la voz que seguía insistiendo en que me acercara. La respuesta está aquí. De repente, tropecé con una raíz expuesta, cayendo al suelo. Laura. Daniel giró, ayudándome a levantarme. Las sombras estaban más cerca ahora, llenando el claro de risas burlonas. No puedo dejarte atrás, dijo, y de un tirón, me hizo avanzar. Mira, señalé hacia el pedestal. En la cumbre del objeto dorado, un pequeño destello se había encendido, como si reconociera nuestra presencia, y la voz en mi mente se volvió intensa. Tócame, Laura. El mundo pareció detenerse. Las sombras se detuvieron, y una oleada de poder emanó de la esfera. Daniel, debemos irnos, supliqué, comenzando a sentir una mezcla de terror y fascinación. La atracción hacia el pedestal crecía. Era una lucha entre el deber y el deseo. Con un último vistazo, antes de seguir a Daniel, vi el objeto dorado brillar con fuerza. No, me susurré, con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante comprendí que todo se reducía a una lección. Mi destino estaba atado a ese objeto y a las sombras que lo rodeaban. Mira, las sombras están dispuestas a atraparte, me advirtió Daniel, apretando mi mano. No podemos quedarnos. Su voz me trajo de vuelta, pero ya era tarde. En un momento de debilidad, me di cuenta de que el corazón del bosque estaba vivo, y tal vez, yo también lo estaba. We're out of time, pensé, con creciente desesperación, mientras una sombra con forma humana se alzaba frente a nosotros. ¿Qué quieres? Pregunté, pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, un estruendo retumbó en el suelo, como un trueno. El claro comenzó a oscurecerse, y algo dentro de mí supo que la lección debía hacerse ya. El suelo tembló bajo nuestros pies y, en un instante, todo se volvió negro. Capítulo final, desperté en el claro, de vuelta donde todo había comenzado. El aire era denso y el silencio abrumador. La esfera descansaba a mi lado, opaca como la oscuridad que la rodeaba. Miré a mi alrededor, buscando a Daniel, pero solo vi sombras moviéndose entre los árboles. Justo cuando comenzaba a dudar de lo que había pasado, su voz resonó en mi mente, no te rindas. Tienes que seguir. Las preguntas me asaltaban mientras intentaba recordar cómo había llegado hasta allí. ¿Qué había pasado con el corazón del bosque? Las sombras que habían comenzado a rodearnos, se habían apoderado de mí o las había dejado escapar. Todo se sentía confuso. Me levanté lentamente, tratando de ignorar la opresión en mi pecho. La esfera permanecía sola, y a pesar de su inacción, sentí que aún tenía poder. Decidí que no podía permitir que los ecos de mi miedo me controlaran. Sentía que el bosque me observaba, y una mezcla de temor y desafío creció dentro de mí.
¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté al aire. La respuesta llegó en forma de un susurro: tu historia aún no ha terminado. Las sombras comenzaron a acercarse. Había una incertidumbre en sus movimientos, como si esperaran algo. De repente, la esfera brillaba de nuevo, iluminando el claro como un faro en la niebla. Recordé el objeto dorado del corazón del bosque y la decisión que había tomado en su presencia. Me acerqué a la esfera, no como un objeto de miedo, sino como una herramienta de revelación. La toqué, y sentí que la luz me penetraba. El poder creció, y las sombras retrocedieron, murmurando en un lenguaje antiguo de lamentos. La vibración era familiar, y mientras lo hacía, vislumbres de mi pasado se agolpaban en mi mente: el tiempo perdido, los desaparecidos que habían sido, las voces que habían urgido a ser escuchadas. ¿Quiénes son?, pregunté de nuevo, esta vez con más fuerza. ¿Qué quieren saber? Estoy aquí. Y entonces comprendí. No era solo una exploradora en busca de la verdad, era un hilo entre dos mundos, conectada con el bosque, ligada a aquellos cuyos nombres habían desaparecido en sus sombras. Las figuras comenzaron a formarse a mi alrededor, y entre ellas, vi a Daniel. Me quedé sin aliento, al ver su expresión de miedo y esperanza. Sabía que volverías, dijo, pero su voz se desvanecía con el tiempo. Escucha, Laura. Debes elegir. Miré a la esfera y luego a las sombras que ahora se acercaban de nuevo. El eco del pasado siempre regresa resonando como un mantra en mi mente. Las voces del bosque eran un coro de historias olvidadas, y mi elección tendría consecuencias. Detrás de cada sombra, había un ser, un nombre y un recuerdo. Pero liberar esas almas significaría perder lo que conocía. Finalmente dejé que mi instinto guiara mi mano. En un acto de pura voluntad, pronuncié unos nombres que apenas recordaba, nombres que resonaban con las sombras como ecos familiares. Mientras lo hacía, la esfera brilló intensamente, proyectando luz hacia el corazón del bosque. En un instante, sentí que el tejido mismo del bosque se retorcía. Las sombras se sostuvieron momentáneamente, como si la luz les diera forma y los mantuviera a raya. Pero entonces el dolor y el llanto atravesaron el aire, resonando hacia nosotros como una tormenta. Las figuras perdidas emergieron de las sombras, iluminadas, sus rostros llevaban la tristeza de generaciones. Con cada nombre que liberaba, el peso que arrastraban se desvanecía. El bosque estaba en pie de guerra, su esencia cambiante comenzaba a ser visible, pero al mismo tiempo, se sentía una paz inusual. Las sombras comenzaron a retroceder, susurros de gratitud llenando el espacio. El último nombre que pronuncié fue el mío, Laura. Con eso, todo se iluminó, y una paz profunda me abrazó. La esfera destelló una última vez, y sentí como si algo me soltara, como si hubiera pagado un precio, y también, como si estuviera siendo liberada. Cuando la luz rodeó todo, el mundo se tornó oscuro nuevamente. Sentí que caía, pero esta vez no había miedo. Solamente una calma profunda. Al abrir los ojos, me encontré acostada en el bosque, el claro vacío a mi alrededor. La esfera se había desvanecido, pero en su lugar, había flores blancas brotando entre los árboles, flores que nunca había visto antes. Su fragancia llenó el aire. Me levanté lentamente y caminé entre ellas, sintiendo que algo había cambiado para siempre. A lo lejos, escuché susurros que me llamaban. Los nombres que había liberado ahora vivían conmigo, etéreos, recordándome que estaba conectada con algo más grande. Nunca regresé al bosque, pero a veces, cuando el viento sopla, aún puedo escuchar esas voces. Y a veces, me preocupa que algunas sombras nunca se vayan. Pero, en parte, eso ya era un nuevo tipo de vida.